Para el vector de la figura, determine sus componentes a lo largo del norte y a lo largo del oeste. O dicho de otra forma, determine sus componentes en X y en Y. En este caso tenemos un vector de velocidad. Nuestro vector de velocidad es de 825 km por hora y forma un ángulo de 41.5 grados con respecto al eje Y positivo. O dicho de otra manera, nuestro vector es un vector de velocidad de 835 km por hora a 41.5 grados al oeste del norte. ¿Cómo determinamos las componentes de este vector? Vamos a considerar que, como nos está hablando de una dirección, podemos tomar en cuenta que el este es el eje X positivo, el norte el eje Y positivo, para el oeste corresponde el eje X negativo y para el sur el eje Y negativo. Y vamos a encontrar nosotros las componentes de ese vector considerando, vamos a decir que la componente en X va a ser la componente de la velocidad a lo largo del oeste, que para este caso sería magnitud del vector por coseno del ángulo, y que la componente en Y va a ser igual a magnitud del vector por seno del ángulo. En este caso, el ángulo que tenemos ahí va a ser el ángulo medido del eje X positivo en sentido antihorario hasta encontrar el vector. De tal manera que nuestro ángulo φ va a ser igual a la suma de los 90 grados del primer cuadrante más los 41.5 grados que forma el vector con el eje Y positivo. Entonces eso nos daría a nosotros 90 más 41 serían 131.5 grados. Dejémoslo como 132 grados, redondeado a tres cifras significativas. Entonces, si el ángulo está medido desde el eje X positivo, en forma convencional, es decir, en sentido antihorario, hasta encontrar el vector, nuestra componente en X, podemos encontrarla con esa ecuación. Aquí sería 835 por coseno de 132. Y nuestra componente en Y va a ser de 835 por seno de 132. La componente en X nos quedaría a nosotros menos 559 km por hora y nuestra componente en Y sería aproximadamente 621 km por hora, redondeadas a tres cifras significativas. Si vemos nuestras componentes, nuestra componente en X es negativa y nuestra componente en Y es positiva, lo cual concuerda con el hecho de que nuestro vector de velocidad está en el segundo cuadrante, que tiene esas componentes, en X negativa y en Y positiva. Entonces esa sería una forma de determinar las componentes de nuestro vector. Solo que para utilizar esas dos ecuaciones, para considerar que de X es igual a magnitud por coseno del ángulo y de Y es igual a magnitud por seno del ángulo, nuestro ángulo debe estar medido en forma convencional, desde el eje X positivo en sentido antihorario hasta encontrar el vector. Otra forma de determinar las componentes de nuestro vector es considerar que ese vector, esa flecha que representa nuestro vector de velocidad, va a formar un triángulo rectángulo con sus componentes. Vamos a considerar que ese vector va a tener una componente que va a ir en la dirección que correspondía a nosotros como Y positiva, que era el norte, y que va a tener otra componente que va a ir paralela al eje X negativo. Esas dos componentes forman un triángulo rectángulo. Recordemos que son componentes rectangulares. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que entre la componente en X y la componente en Y se forma un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Si nosotros tomamos ese triángulo que se nos forma ahí, podemos considerar que esta va a ser, para ese triángulo, la hipotenusa va a ser la magnitud de nuestro vector. Esta es la componente en X, esta va a ser la componente en Y, y aquí tenemos el ángulo de 41.5 grados. Pues para poder encontrar ahí nuestras componentes en X y Y, vamos a analizar nuestro triángulo rectángulo. Vamos a hacer uso de nuestras funciones trigonométricas. En el caso de la función coseno, nosotros sabemos que la función coseno nos relaciona coseno del ángulo, coseno del 41.5, nos relaciona el cateto adyacente al ángulo
y la hipotenusa de nuestro triángulo. En este caso sería coseno de 41.5 es igual a cateto adyacente b sub y sobre la magnitud. Y nuestra función seno nos relaciona a nosotros el cateto opuesto, que en este caso va a ser b sub x, dividido la hipotenusa. De tal manera que nosotros podemos calcular nuestras componentes utilizando estas dos ecuaciones, tanto para x como para y. Solo que tenemos que tener un poco de cuidado con esto. En este caso, como estamos calculando los catetos de un triángulo, los catetos de triángulo son longitudes. Las longitudes no pueden ser positivas o negativas. Solo son el valor absoluto. Es decir, no podemos tener una longitud que sea de menos 5 metros. Nuestra longitud va a ser 5 metros. Sin embargo, nuestras componentes en x y y pueden ser positivas o negativas. Entonces nosotros tenemos que agregarle un signo negativo o positivo, bueno, más que todo agregarle un signo negativo a nuestras componentes, atendiendo a en qué cuadrante se encuentra nuestro vector. Si ocupamos esta forma para determinar sus componentes. Entonces en este caso, como nuestro vector está en el segundo cuadrante, que corresponde al componente en x negativa y en y positiva, tenemos que agregarle a nuestra ecuación para la componente en x un signo negativo. De tal forma que nos quedaría a nosotros de esta manera. Bx va a ser igual a menos b por seno de 41.5, que sería igual a decir menos 835 por seno de 41.5, y by va a ser igual a b por coseno de 41. Entonces, haciendo nosotros nuestros cálculos y redondeando a tres cifras significativas, obtendríamos menos 553 kilómetros por hora, y en la otra sería pero aquí escribí seno de 45, seno de 41.5, y es coseno de 41.5. Aquí nos queda 625 kilómetros por hora. Entonces esos serían nuestros resultados para nuestras componentes. Menos 553 kilómetros por hora y 625 kilómetros por hora. En este caso, no nos coincide mucho con respecto a las que teníamos, porque aquí estamos utilizando nosotros nuestro ángulo redondeado a tres cifras significativas. En lugar de haber tomado 132, que era 90 más 41.5, estamos tomando, bueno, el resultado de 90 más 41.5 es 131.5, lo estamos redondeando a 132. Y bueno, aquí me hizo falta también el símbolo de nuestro grado decimal. Y en este tampoco nos está quedando lo mismo, porque estamos haciendo ese redondeo. Sin embargo, si no hubiésemos hecho ese redondeo, nos hubiese dado a nosotros un resultado mucho más, o sea, nos hubiese dado el mismo resultado. Aquí varía por el tema de la propagación de los errores al momento de redondear nuestro ángulo a tres cifras significativas. Claro que los dos métodos son válidos. Pero también podríamos tener nosotros otra posibilidad. ¿Cuál sería esa otra posibilidad? La otra posibilidad es que el ángulo que nos lo den no sea el ángulo que se forma con el eje Y, sino con el eje X negativo. Supongamos que en lugar de darnos a nosotros el ángulo de 41.5, nos estén dando el ángulo que forma el vector de velocidad con respecto al eje X negativo o el eje que corresponde al oeste, que sería este de acá. Y ese ángulo tendría un valor de 48.5 grados. Entonces podemos determinar nosotros, igual, utilizando el método
del primer método que vimos, que es tomar el ángulo medido desde el eje X positivo hasta encontrar el vector, que en este caso este ángulo sería 180 grados, que es todo lo que nosotros tendríamos de ángulo en este eje, menos los 48.5, eso nos tiene que dar 131.5, que nosotros utilizamos al principio como 133. Sin embargo, lo que vamos a hacer nosotros es utilizar el ángulo de 48.5. Entonces, ¿cómo nos quedaría con ese ángulo? Considerando ese ángulo, vamos a tomar que aquí tenemos la componente en Y y en este lado nuestra componente en X, que se forma también un triángulo rectángulo. Ese triángulo lo vamos a dibujar por acá y vamos a considerar que aquí tenemos nuestro ángulo de 48.5. Nuestra hipotenusa va a ser la magnitud de la velocidad. Este es nuestro cateto adyacente, B sub X, y este es nuestro cateto opuesto, que sería B sub Y. Entonces, si analizamos esto, tendríamos que considerar nosotros que para la función coseno de 48.5, igual sigue relacionado el cateto adyacente y la hipotenusa. Esa es la razón entre el cateto adyacente al ángulo y la hipotenusa para un triángulo rectángulo. En este caso, el cateto adyacente es la componente en X. De tal manera que Bx para nosotros sería B por coseno de 48.5. Y en el caso de la función seno, nos relaciona a nosotros el cateto opuesto, que sería B sub Y sobre la hipotenusa, de tal manera que B sub Y es igual a la hipotenusa por seno de 48.5. De nuevo, aquí tenemos que considerar que los catetos de un triángulo son longitudes, no toman valores negativos. Entonces, para la componente en X, como está en el segundo cuadrante de nuestro vector, tendríamos que agregarle nosotros un signo negativo. De tal manera que, haciendo el cálculo, nos quedaría menos la magnitud por coseno de 48.5 es igual a decir 835, menos 835 por coseno de 48.5, y nuestra componente en Y es igual a B por seno de 48.5. A nuestra componente en Y no le estamos agregando nada porque está en el segundo cuadrante y la componente en Y es positiva. Aquí nos quedaría menos 553 kilómetros por hora y la componente en Y sería de 625 kilómetros por hora. Entonces, esas tres formas tendríamos nosotros para encontrar las componentes de un vector, pero que lo más recomendable es usar el primer método. Los otros no los podemos utilizar, pero si podemos hallar directamente el ángulo que existe desde el eje X positivo, medido en sentido antihorario hasta nuestro vector, pues sería la mejor forma de realizar ese cálculo de las componentes.